in a trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past, to a tango we swore. Bueno, pues regresamos aquí a Prometheus y yo quisiera empezar con una pregunta ya para ahora sí ir abriendo la cancha hacia esta conexión epistémica que tienes con Bolívar Echeverría. ¿Qué es para Luis Arizmendi moderno, modernidad y modernización? ¿Cómo defines tú esos tres conceptos clave? Bueno, aquí creo que la contribución en la historia del pensamiento crítico que permitió resolver radicalmente la compleja dialéctica de la relación entre la modernidad y el capitalismo, incluso podríamos decir entre lo moderno y la modernidad, sin duda alguna fue la que hizo Bolívar. Podríamos decir que entre lo moderno y la modernidad existe una relación que hasta cierto punto, mutatis mutandis, puede asemejarse a la que existe entre el capital y el capitalismo. Es decir, el capital existe desde la antigüedad como una forma que vive en la circulación, así decía Brodel, bajo las configuraciones de capital usurario. Se presta dinero para obtener una tasa de interés cada vez más leonina. Así pasaba en Roma, a diferencia de Grecia, donde se le pusieron ciertos límites al capital usurario. En Roma no. Esto lo sabe muy bien explicar Engels en El origen de la familia, de la propiedad privada del Estado. Y también existe el capital comercial desde la antigüedad, que cumplió una función extremadamente importante, no solo en las fisuras, en los intersticios de los sistemas de dominación precapitalistas, sino que el capital comercial, además de moverse en los intersticios del precapitalismo, se imbrica con las relaciones de dominación precapitalistas y le es funcional. Todo lo que sucede con el arribo de este conjunto tan grande de esclavos a Roma desde muy diferentes países es incomprensible sin la función del capital comercial en el Mediterráneo. Entonces, el capital existe desde hace mucho, pero el capitalismo es un sistema histórico que pasó a configurarse a partir de desarrollar el capital como fundamento en el dominio de la producción y desde ahí en la totalidad, no solo de la economía, sino del sistema de convivencia. Entonces, capital y capitalismo no son sinónimos, aunque el capital es, sin duda alguna, el núcleo totalizador del capitalismo. La forma valor que se valoriza es el núcleo totalizador del capitalismo. Para hacerlo tiene que dejar de vivir en la circulación solamente. Cuando hablamos de lo moderno y la modernidad, algo similar. Lo moderno existe hace mucho antes de la modernidad. San Agustín ya hablaba del hombre moderno. Sí, pero ahí no nada más importa el discurso sobre la modernidad, sino las realidades de lo moderno. Si establecemos una periodización que le saque jugo a la manera en la que Bolívar Echeverría teje la relación entre el concepto de modernidad que puede derivar de la crítica de la economía política y el concepto de modernidad que puede derivar de Lewis Mumford cuando explora la relación entre técnica y civilización. Si le sacamos jugo, podríamos decir que hay tres fases en la historia de lo moderno. Una primera fase corresponde a lo que podríamos llamar la protomodernidad y tiene que ver con el surgimiento del anhelo de fundar una época moderna. Este anhelo emerge en la antigüedad, cuando, a diferencia de Platón, que asume la esclavitud no solo como intrascendible, sino como indispensablemente necesaria, cuando Aristóteles se pregunta si la esclavitud podría ser superada históricamente, la respuesta que Aristóteles da es fascinante, porque lo que Aristóteles contesta es que para que la esclavitud pudiera dejar de existir, para que pudiera ser superada históricamente, algo así como las estatuas de Dédalo o los trípodes de Festo deberían ser realidad. Estas estatuas que están cuidando la entrada al laberinto y que se mueven gracias al mercurio, o los trípodes de Festo que pueden encargarse de moverse por sí mismos,
son anhelos que están presentes en el campo de la mitología, que dan cuenta de cómo es que si existían instrumentos que pudieran moverse por sí mismos, entonces los esclavos efectivamente no serían necesarios para que el desarrollo de la cultura, del arte, de lo político pudiera suceder para todos. Haría falta que los instrumentos pudieran moverse por sí mismos. Pero esto, que es algo que cabe anhelar, asume Aristóteles, sin embargo es imposible alcanzar. Lo genial de Aristóteles, por eso es que más asume Aristóteles como el gigante de la antigüedad por encima de Platón, lo genial de Aristóteles es siquiera haber visto esta posibilidad. Lo que Aristóteles hace es expresar en su máximo nivel lo que en Grecia sucedió, y lo que en la infancia de la civilización, así es como más en los mundiales se refiere a Grecia, es la emergencia de lo que cabe llamar la protomodernidad, el anhelo de un desarrollo de la técnica que pudiera alcanzar la automatización de los instrumentos de trabajo, pero que ahí queda solo como un anhelo. El molino hidráulico, que se recibe como el anuncio de una edad de oro, no alcanza a ser suficiente ni de cerca para que esta edad de oro se pueda volver plena, realizable. Por eso es una época protomoderna, una época que anhela la realización de la automatización de la técnica, pero que no puede volverla efectivamente una realidad. Sin embargo, el proyecto ya civilizatorio de Grecia está embarcado en el desarrollo de la técnica y prepara las condiciones históricas que apuntan en esa dirección. Cuando Bolívar Echeverría recupera el trabajo de Lewis Mumford, Técnica y Civilización, sabe subrayar la importancia que tiene hablar de la fase eotécnica. La fase eotécnica es una fase muy prolongada, tiene como su epicentro los Países Bajos y abarca del siglo X al siglo XVIII. Aquí se juega lo que yo llamo una modernidad laxamente entendida, y aquí se puede ver lo moderno, cuando los instrumentos técnicos se inventan propiamente por primera vez en la historia de las civilizaciones. Y los primeros instrumentos técnicos automatizados son la brújula y, ante todo, el reloj. El reloj no entra como un instrumento que va a sustituir al sujeto en la transformación directa del objeto de trabajo. No cumple esta función de automatización del proceso de trabajo. Pero es el instrumento técnico automatizado prototípico. Lo moderno tiene como su principal representante en su nacimiento al reloj, a la invención del reloj. Por eso es tan importante la explicación que hace Mumford sobre esta fase tan prolongada, la fase eotécnica. Entonces podríamos decir que la primera fase es una fase protomoderna, donde el anhelo de la automatización de la técnica emerge en la antigüedad con Grecia, pero no consigue volverse realidad. Esto se puede llevar bastante atrás, no solo hasta el siglo V, se puede llevar hasta el siglo X, incluso hasta el siglo XII, antes de Cristo. Pero es en el siglo X después de Cristo cuando tenemos el surgimiento de la fase eotécnica, el nacimiento de la fase eotécnica, y te digo, ahí la clave es la invención del reloj. La siguiente fase, la que yo llamaría la de la modernidad específicamente dicha, es cuando la automatización de los instrumentos técnicos ya funda la automatización del proceso de trabajo hasta que se puede generalizar, de modo que puede integrarse el sistema de fábricas automáticas. No solo un taller individual automatizado, sino un sistema de talleres automatizados, que es lo que propiamente se constituye con la fundación de la gran industria moderna. Esta fase es la que Lewis Mumford llama paleotécnica, y va de 1750 hacia 1870 en su periodización. Es muy cercana a la que yo hago. Yo planteo que la primera revolución tecnológica de la modernidad sucede entre 1735 y 1850-70. 1735, 1850-70 es el periodo de la primera revolución tecnológica, desde la invención de las primeras dimensiones de la máquina moderna hasta la consolidación de la gran industria en Europa Occidental.
Ahí en adelante va a venir la segunda revolución tecnológica, que yo digo que va de 1850-70 hacia los 30 del siglo XX, la tercera revolución tecnológica, que digo que va de los 30 hacia los 70, y la cuarta revolución tecnológica, que es de allí a acá. Lo que yo planteo es que estamos insertos en la fase de la cuarta revolución tecnológica. La primera revolución tecnológica fue una fase que avanzó mucho en la automatización del trabajo manual. Cuando más se preguntan en el capítulo sobre la maquinaria y la gran industria, en la crítica de la economía política, ¿cuál es la definición de la maquinaria? Contesta, lo que define a una maquinaria no es si es movida o no por una fuerza natural. Si la respuesta fuera, maquinaria es un instrumento movilizado por una fuerza natural, entonces el arado de bueyes sería una máquina, y evidentemente no lo es. Lo que define a una maquinaria no es si lo mueve o no la naturaleza, una fuerza natural. Lo que define a una maquinaria es la presencia de instrumentos automatizados que sustituyen al sujeto en la transformación directa del objeto de trabajo. ¿Cuál es el lema de la primera máquina? Que fueron máquinas que afectaron directamente a la industria textil, porque era donde más fuerza de trabajo, más tiempo de trabajo socialmente necesario se involucraba para producir la ropa. ¿Cuál es el lema de la primera maquinaria que se inventó? Una máquina para hilar sin dedos. Las máquinas sustituyen a la mano para hilar. Mientras un sujeto mueve una aguja, esas máquinas mueven 1000 agujas. Aquí se ve claramente cómo la promesa de superar la esclavitud está contenida, y más está hablando en un tiempo en el cual lo que Aristóteles ve como una ensoñación que se presenta en el campo de la mitología ya es una realidad. Es una realidad histórica. Por eso para Marx la doble promesa contenida en la modernidad es la promesa de vencer la escasez, de alcanzar la ilimitación, de que por fin los seres humanos puedan tener el acceso placentero, ilimitado a los valores de uso, y desde ahí puedan intentar que esta guerra de todos contra todos, este bellum omnio contra omnes, que ha atravesado la historia de las sociedades de clase, pueda desactivarse para que fundemos una comunidad fraternal. La doble promesa de la modernidad para Marx es la promesa de superar la escasez y de alcanzar el reino de la libertad. Si es que los seres humanos se reinventan a sí mismos, porque no piensa que el paraíso sea un destino garantizado para el porvenir. Hay un reto, un desafío en la reinvención del objeto y en la reinvención del sujeto que está en juego aquí. La tercera fase de la que habla Lewis Mumford es la fase de la neotécnica, y esta fase arranca hacia 1870 y va de allí en adelante, y tiene que ver con la fase en la cual ya se consolidó la gran industria, y ahora lo que sigue es desarrollarla. Se conecta con lo que Walter Benjamin llamaba la técnica lúdica, la segunda técnica, la técnica que nos permite hacer del juego una capacidad no de los niños, sino de los adultos, para reinventar la relación con el mundo y el porvenir. Cuando el juego está presente en la relación de los adultos con el mundo y con el porvenir, lo que está rigiendo esa relación es la libertad. La técnica lúdica es eso. Juguemos a hacer de la libertad fundamento de la reinvención de todo, reinventemos todo. Que no haya ninguna restricción, así como en la imaginación no hay restricciones, la técnica lúdica hace posible que la libertad deje de tener restricciones para reinventar el mundo, para reinventar la civilización y la convivencia. Entonces, digamos que lo moderno se refiere a la automatización de los instrumentos técnicos, que perfectamente sucede dentro de lo premoderno. O sea, se entra muy en la Edad Media, hasta el siglo X, para ver a lo moderno surgir. Y sin embargo, eso no es la modernidad. La modernidad es una época que surge cuando la automatización del proceso de trabajo es la plataforma de la economía y de la civilización. Y eso sucede hasta la primera revolución tecnológica y de ahí en adelante. Eso sucede hasta que la fase de la paleotécnica, la fase paleotécnica de la que habla Lewis Mumford, y más aún la fase neotécnica, están en curso. Entonces, digamos que la dialéctica de la relación entre lo moderno y la modernidad tiene que ver con la invención de la automatización de los instrumentos técnicos en medio de un tiempo premoderno, y la invención de la automatización del proceso de trabajo, que es la plataforma de una reconstrucción de la economía y del mundo civilizado. Bueno, dos preguntas me surgirían ya para dejarlos a los chavos. Uno, ¿dónde deja la secularización? Porque la secularización era una parte importante del concepto de lo moderno. O sea, aunque hoy, por ejemplo, Agamben ya dice que nunca nos hemos secularizado y seguimos con las mismas formas gnósticas.
Eso sería una primera pregunta. Ahora, la segunda, ya nos queda claro que es moderno y que es modernidad. ¿Qué es modernización? Es decir, modernización sería la línea transversal que corta estos dos procesos, ¿o qué sería? No, a mí me parece que justo si uno lee, uno relee, uno reconstruye el concepto de modernidad desde un mirador histórico materialista, el centro de la modernidad es la modernización, entendida como este proceso constante de innovación de la técnica automática. Este proceso de desarrollo de la automatización del proceso de trabajo para poder llevar cada vez más lejos los poderes lúdicos del sujeto humano para transformar el mundo circundante. La modernización entendida de este modo materialista me parece que es el eje de la modernidad. Estoy aquí claramente distanciándome de una definición que entendía, por ejemplo, la modernidad como un tiempo novísimo, donde una especie de discontinuidad radicalmente innovadora estuviera siempre allí, que es esta una definición que claramente ya está imprimiéndole a la modernidad la legalidad propia de la modernidad capitalista. O sea, hablar de la modernidad, lo complejo, lo difícil, es distinguir capitalismo y modernidad. El capitalismo trae al mundo la modernidad, pero la modernidad es irreductible al capitalismo. Y no basta distinguirlos como formas históricas, es decir, la modernidad es una época que incluye dentro de sí el capitalismo, pero podría desbordarlo, es decir, la automatización del proceso de trabajo puede ser puesta al servicio del apuntalamiento del primer planetario de la acumulación capitalista, o la automatización de la técnica y del proceso de trabajo puede ser puesta al servicio del mejoramiento del mundo humano, de la vida, y entonces tendrá una trayectoria completamente distinta, para empezar, no antiecológica, sino pacífica con la naturaleza. Pero cuando uno le atribuye a la modernidad, está regida por un principio de discontinuidad radicalmente innovadora, ahí entró lo que es propio de la legalidad de la modernidad capitalista. Porque esta es la manera en la que se está pensando en la modernidad y en función de la moda. La crítica de Baudelaire a la modernidad percibe esto, la discontinuidad que trae consigo la moda, y Baudelaire no le gusta el modo en que esto funciona, está cuestionando esto. Pero digamos que si bien esto es algo indispensable para el funcionamiento de la modernidad capitalista, estar a cada rato modificando las mercancías para generar una atracción seductora que permita la ampliación sin fin del mercado nacional y planetario, hay un progresismo en la generación incesante de nuevos valores de uso que aparecen como una novedad absoluta para atraer el consumismo, y además hay un progresismo tecnológico que soporta esta innovación presuntamente absoluta de los valores de uso, ¿no? Esta manera en la que funciona la acumulación capitalista, haciendo un progresismo esquizoide, su principio esencial no es lo propio de toda modernidad. Una modernidad alternativa, una modernidad transcapitalista, pues no necesita impulsar un desarrollo tecnológico que busque crecer de modo desaforado, porque el principio que rige a la modernidad capitalista es la producción para la producción, es generar explotación de plusvalía para producir más plusvalía, es producir ganancias para tener más ganancias. No hay satisfacción alcanzable, es un progresismo abstracto, en ese sentido voraz, ilimitado. En cambio, una modernidad alternativa tiene que ser una modernidad concreta, basada en las necesidades humanas y en las cualidades de la naturaleza. No necesita impulsar un crecimiento sin fin. Lo que se necesita es cubrir las necesidades humanas. Y entonces no me parece que quepa atribuirle a la modernidad la legalidad esquizoide de un progresismo indetenible, desaforado, que forza la relación con la naturaleza, que establece un hibris, un forzamiento en la relación del hombre con la naturaleza, que es propio de la legalidad de la modernidad capitalista. En la modernidad en general, lo que tenemos es la posibilidad de una modernidad que desbordara el capitalismo, y hay un proceso tecnológico pacífico que impulsara el desarrollo de la técnica en la medida en que respondía a las necesidades humanas, es perfectamente viable y pensable para el porvenir. Entonces, me parece que es muy importante no solo distinguir capitalismo y modernidad como formas históricas,
La modernidad nace con el capitalismo, pero podría rebasarlo, podría haber una modernidad no capitalista, sino que además hay que enfrentar esta insistencia que ha sucedido mucho de querer atribuir a la modernidad en general la legalidad esquizoide del progresismo esquizoide propio del capitalismo. Una modernidad alternativa no necesita un progreso tecnológico enfrentado con la naturaleza insaciable, indetenible. Ese funcionamiento desquiciado es propio del progresismo capitalista, no de una modernidad alternativa. Aquí usted menciona, y para sentar las bases del debate, dos categorías importantes, ¿no? Una que es la de escasez y otra que es la de progreso técnico. La modernidad, digamos, es ese proyecto que responde para superar esa condición de escasez absoluta, como diría Bolívar Echeverría. Sin embargo, ocurre, y es a donde apunta Marx, que en el capitalismo ocurre una trabazón, o lo que Bolívar diría, una traición al proyecto de la modernidad capitalista, ¿no? Así es. Entonces, si la modernidad, dentro de la modernidad existe un momento que es difícil o doloso para la sociedad porque lo sitúa en una base de escasez, en el capitalismo lo que se configura es una relación de escasez total. Y Marx habla sobre un momento de crisis, y de hecho el capital es esa denuncia científica, racional, a esa traición, a ese momento que se está generando y que se está desarrollando en base a una crisis, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle sobre cómo es que la modernidad capitalista, o configurada particularmente capitalista, genera una situación de crisis en una lectura del discurso crítico, ¿no? ¿Cómo es que Marx está observando esta crisis que se vive y se sufre dentro de la modernidad capitalista? Porque muchos dicen que, bueno, la teoría de la crisis en Marx se encuentra al tomo 3, ¿no? Y yo creo que no, pero usted podría abundar más en esta situación. Sí, eso lleva precisamente a profundizar en esto que estaba mencionando, que es entender la legalidad de la modernidad capitalista. Para empezar, creo que la clave está en percibir que la modernidad es el nombre de una época que, en la medida en que funda la automatización del proceso de trabajo, haría posible inventar proyectos civilizatorios que realizaran dos promesas. Podría ser el nombre de una época que trae consigo dos promesas en la frente: la promesa de superar la escasez y la promesa de volver realidad el reino de la libertad. Esto es extremadamente importante percibirlo cuando uno se quiere acercar al concepto de modernidad leído desde la crítica de la economía política, porque desafortunadamente hay una influencia muy nociva que sigue ejerciendo en pleno siglo XXI la identificación de la URSS como una u otra forma, como alguna forma de realización efectiva del socialismo. Creer que la URSS de algún modo realizó el socialismo ha llevado a pensar que la modernidad en el capitalismo es antiecológica, la modernidad en el capitalismo es militar, y también la modernidad en el socialismo, porque la URSS ya lo mostró presuntamente, es antiecológica, allí está Chernobyl, y también es militarizada y nuclear. Esta manera de entender las cosas creo que genera un grave obstáculo para acercarse a poder construir un concepto fino de modernidad desde la crítica de la economía política. Cuando ahora se insiste en que Marx forma parte de la metafísica de Occidente, que Marx es un autor que está encerrado en la episteme de su tiempo, lo que se está haciendo es construir una desespecificación del mirador de la crítica de la economía política desde el mirador de Heidegger. La crítica de Heidegger a la técnica planetaria, la crítica de Heidegger a la modernidad, sin duda alguna es extremadamente importante, pero no es una crítica idéntica a la de Marx. Bolívar supo subrayar la gran debilidad que significaba la ausencia del concepto de capitalismo en el mirador de Heidegger. Y cuando se insiste en ver a Marx desde Heidegger, entonces se desespecifica a Marx. Y se hace esto de meter a Marx en la metafísica de Occidente. Marx también tendría, así como de algún modo lo tuvo Grecia antigua, pero también lo tuvo el platonismo y más la razón instrumental en Occidente, desde Descartes en adelante. Marx también tendría, así presuntamente como una versión de la metafísica de Occidente, el proyecto de señorío y dominación de la naturaleza.
y ahí estaría de prueba el segundo mundo, especialmente con la URSS, el siglo pasado, para demostrar que efectivamente más era esto, una versión de la metafísica occidental. No, es muy importante decir no a esto, porque para intentar construir una alternativa en el siglo XXI, es muy importante que nos demos cuenta de la potencialidad que duerme en los pliegues de la técnica planetaria contemporánea, de la radicalidad, de la potencialidad de las promesas que duermen en la técnica planetaria del siglo XXI. Si en algún momento estas dos promesas de la modernidad, la promesa de vencer la escasez y de alcanzar el reino de la libertad, si en algún momento estas dos promesas tienen un potencial, fuerte a nivel planetario, es el siglo XXI, porque estamos en el tiempo en el que la técnica moderna se volvió técnica planetaria. Entonces, lo primero que hay que percibir es que cuando Marx está hablando de fuerzas productivas ilimitadas, está poniendo el centro de su noción de modernidad, en donde justo la automatización del proceso de trabajo es para intentar vencer la escasez. El objetivo de una modernidad transcapitalista sí tiene que apuntar a alcanzar la abundancia para hacer que el enfrentamiento entre los seres humanos deje de ser socialmente necesario. La lucha de clases, la guerra de todos contra todos, no es para más una forma histórica que dependa simplemente de la voluntad política de un grupo que decidió acuerparse como una clase dominante para hacer valer la violencia en su dominación sobre otros. Si hay eso, hay una elección que hace posible la dominación histórica en todas sus formas, pero la lucha de clases para más es el resultado de una combinación, de una elección que toma un conjunto de sujetos que se acuerpan así como una clase dominante y de una situación inercial, material, donde la presencia de la escasez enfrenta a unos y a otros en la disputa por la riqueza. Sartre lo dijo muy bien en la crítica de la razón dialéctica, cuando señaló que la escasez hace que la necesidad de unos se enfrente a otros como una contra necesidad. Si los valores no alcanzan y alguien los absorbe, otras necesidades quedarán sencillamente reprimidas y asfixiadas. El uso del concepto de rareza como sinónimo de escasez apunta a mostrar cómo es que en el marco de la escasez las relaciones entre los seres humanos se enrarecen, o para decirlo mejor, en el marco de la escasez la humanidad tiene una marca ineludible de inhumanidad. Para poder trascender la inhumanidad que ha caracterizado esta historia de las sociedades de clase, para poder superar la dominación de unos contra otros, es que la modernidad es la condición material imprescindible. En el proyecto de un mundo alternativo tiene que haber una fundamentación tecnopolítica. Y así como hace falta tomar postura por elegir, construir una convivencia pluriétnica, democrática, radical, autogestiva, libertaria, hace falta asumir y aprovechar el potencial de la modernidad para desactivar esta guerra de todos contra todos, este bellum omnio contra omnes. El problema con el capitalismo es que trae al mundo la modernidad, la automatización del proceso de trabajo, pero la atraviesa por una especie de autosabotaje, que es como decía Bolívar Echeverría, porque justo en el momento en el cual la escasez puede ser vencida, sin embargo se reinstala de manera artificial y radical. La escasez que el capitalismo reinstala es artificial, porque en el momento en el que la técnica podría dar, por ejemplo, para producir alimentos para todos, sin embargo se produce el hambre más radical en la historia de la humanidad. En el momento en el cual la técnica da para empezar a pensar en tecnologías de control climático, esto es una maravilla, sucede que las tecnologías de control climático son convertidas en arma, y tenemos en la ONU una legislación para prohibir el uso de las tecnologías de control climático como arma. La modernidad trae consigo un potencial para vencer la escasez, que el capitalismo atraviesa por un autosabotaje, porque reinstala de modo artificial la escasez, cuando ésta podría ser trascendida. Es por eso que a Marx le gustaba utilizar este concepto traído del argot militar de ejército de reserva, para dar cuenta de cómo es que el capitalismo, a la hora de traicionar el potencial de la escasez, en verdad lo que hace es instalar una violencia histórica sumamente radical. A mí me gusta parafrasear la frase de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios, para decir que con la modernidad capitalista, la economía es la continuación de la guerra por otros medios, porque el progreso de la técnica moderna
está intervenido y canalizado por trayectorias de desarrollo de la acumulación capitalista que hacen valer una violencia económica sumamente radical, una violencia económica efectiva que lastima los fundamentos de la vida humana y lastima los fundamentos de la vida natural. Esta crisis que produce el sabotaje que el capitalismo le pone a las promesas de la modernidad es una crisis muy radical, porque no solo bloquea la potencialidad para vencer la escasez, para alcanzar la abundancia, sino es un sabotaje muy radical porque bloquea las condiciones para la realización de un reino de libertad. Esto hay que entenderlo radicalmente, no solo en el sentido de expansión del tiempo libre, que es a lo primero que alude la idea de Marx cuando habla del reino de la libertad, crecimiento del tiempo libre. ¿Qué es economía? Pregunta Marx en los donde dice economía de tiempo. El desarrollo de la técnica moderna permite reducir el tiempo de trabajo para incrementar el tiempo libre. Bueno, el capitalismo desarrolla la técnica moderna, pero no para incrementar el tiempo libre, sino para incrementar el tiempo de sustracción de riqueza excedente. Así que perfectamente puede haber un desarrollo de la técnica moderna y haber un sacrificio de la vida cotidiana. Finalmente esa es la esencia del concepto de plusvalor, sacrificio de tiempo vital, que se pone para generar plus de valor, riqueza abstracta que nutre la acumulación mundial del capital. Pero no solo hay sacrificio de tiempo libre que se canaliza como tiempo de trabajo, que no solo hay crecimiento de la pobreza que obliga a tener 2 trabajos, y hay pobreza de tiempo libre, hay pobreza de convivencia, pobreza de tiempo cultural, pobreza de tiempo de erotismo. No solo hay esta manera en la que hay sacrificio de la convivencia humana que desgarra lo que podría ser la promesa de desarrollo de la libertad con la modernidad en el capitalismo, sino que hay en efecto un sabotaje al proyecto de que la modernidad sirva como plataforma del reino de la libertad, porque lo que el capitalismo hace a la hora de hacer crecer el ejército de reserva es introducir una compleja confrontación de los dominados modernos al interior de sí mismos. Lo que estamos teniendo en la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI es sí una presencia muy compleja de la dimensión étnica, de la dimensión religiosa, en función de la cual se puede ver cómo no solo hay una ofensiva muy fuerte de arriba hacia abajo, de los estados más agresivos de la acumulación mundial contra los dominados modernos en la economía mundial, sino también se puede ver como una confrontación muy agresiva que está impulsando la acumulación capitalista al interior de los dominados modernos en el siglo XXI. La xenofobia es una expresión clara de esto. Entonces, el proyecto del reino de la libertad es un proyecto que queda atravesado por un autosabotaje, tanto contra la promesa de vencer la escasez, de alcanzar la abundancia, cuando sería posible que por fin pudiéramos tener la plenitud. Sin embargo, tenemos la reinstalación una y otra vez del dolor, de la escasez que enfrentan unos y otros, pero no solo, además tenemos la generación de condiciones que en vez de producir un sistema de convivencia libertario para hacer converger a los sujetos y construir los acuerdos, en vez de eso se produce una situación material que estimula la confrontación al interior de los dominados modernos. Aquí se puede ver entonces como una crisis en las promesas de la modernidad produce el desarrollo de la mundialización capitalista. Sin duda se nos abren muchos temas, ¿no? con esta cuestión de la modernidad. Luis, digamos, varios que habría que abordar necesariamente, como el problema del etos barroco, que está muy ligado a la problemática de la modernidad, pero quizás le dediquemos otro bloque a eso, o quizás nos ponemos otro de acuerdo para entrar a ese tema, pero yo no quisiera dejar tocar o profundizar uno que tú ya pusiste sobre la mesa, que es precisamente esta necesidad de proponer una tecnopolítica o digamos politizar la política, que tiene que ver con esta propuesta ya incluso del marxismo, digamos, convencional, o de este comunismo tosco, que trataba digamos, venderle al proletario la idea de que electrificación y presas era igual a socialismo, ¿no? Como si se tratase del simple hecho de que la técnica estaba manejada por los malos, es decir, por los burgueses, y que únicamente hacía falta que los buenos, o sea, los proletarios, la manejaran para que entonces esta contradicción que tú estás planteando se resolviera. Como si hubiese, digamos, un carácter neutral de la técnica, como si la cosa técnica entonces, digamos, no tuviera un contenido, ¿no? Un sentido. O un sentido. O un sinsentido. O un sinsentido, exactamente. Entonces la pregunta que yo te quería hacer es, bajo esta panorámica, bajo esta gran contradicción que tú ya has dibujado de forma profunda, ¿cómo podría perfilarse la lucha en el siglo XXI? De este renacimiento de pensamiento crítico que está amparado por la necesidad de
de ya darle un cauce a esta modernidad capitalista, ¿cómo podría estar, digamos, puesta la agenda de la izquierda ahora con respecto a la técnica, tomando en cuenta este carácter no neutral de la cosa técnica? ¿Cómo? Sí, yo creo que aquí hace falta ser sumamente comprometido con el desarrollo de un pensamiento complejo en el marxismo, en el renacimiento del marxismo crítico en el siglo XXI. El marxismo crítico en el siglo XXI está obligado a hacer un balance profundo de los mejores aportes del marxismo clásico en el siglo pasado, y al mismo tiempo tiene el desafío de asumir, llevar el pensamiento más lejos. Y allí la crítica a los desencantos posmodernos que se han especialmente expresado en esto que podríamos llamar el posmarxismo en la vuelta del siglo, me parece que es extremadamente importante. Para empezar, en efecto, esta formulación de que la construcción de una modernidad socialista tendría que derivar de la ecuación electrificación más soviets, que pues, es el planteamiento que hizo Lenin, hay que decir por principio que lo valioso de esa formulación es que Lenin siempre tuvo muy claro que para que la revolución socialista pudiera triunfar en Rusia era imprescindible que fuera internacional. Este planteamiento que está en las cartas de Marx a Vera Zasulich, de que para que la revolución en Rusia pudiera triunfar tenía que haber una alianza internacional entre los rusos y los europeos, porque la comuna rural rusa es una forma comunista, precapitalista, pero que no tiene condiciones para vencer la escasez, y entonces, si desde ahí se intenta, como creen los Narodniki, la construcción del socialismo, lo que va a haber, justo porque no hay modernidad, porque no está lo moderno, porque no hay tecnología automática, porque no hay posibilidad de vencer la escasez, lo que va a haber es una reinstalación de la guerra de todos contra todos. Así que es imprescindible tener acceso a la modernidad europea para que se pueda conectar con las formas premodernas comunitarias rusas. Este planteamiento de Marx en las cartas a Vera Zasulich no tiene esta profundidad en Lenin, pero de alguna manera hay una afinidad formal en ese mediado entre Marx y Lenin. Lenin no tiene esta comprensión tan fina que Marx tiene de la comuna rural rusa. Lenin ve más a los campesinos como una especie de pequeños propietarios privados, pero incluso cree que la marcha de la modernidad capitalista, los campesinos están sencillamente destinados a ser barridos por la historia. Digamos, en otra pie de página, esa formulación ha sido hecha a pedazos a principios del siglo XX, del siglo XXI, porque hay muchos campesinos actualmente por el planeta. Los campesinos siguen jugando un papel muy importante para la producción de los alimentos, pero digamos que lo interesante del planteamiento de Lenin es que se da cuenta de que no puede haber posibilidades para desarrollar una modernidad socialista en Rusia sin una alianza internacional entre los revolucionarios rusos y los revolucionarios europeos. Soviet más electrificación indica esta articulación geohistórica. El proyecto de la revolución bolchevique siempre fue así. Esto es muy importante. Sin embargo, en efecto hay una criticidad esencial en la mirada de Lenin, porque Lenin cree que la técnica moderna es neutral y que en todo caso lo que está en juego es si se utiliza de un modo o se utiliza de otro. La fuerza que desarrolló la crítica a la devastación ambiental en la segunda mitad del siglo XX, la fuerza de la crítica a la modernidad, permitió dar cuenta de que había una especie de compañía, digámoslo así, entre Marx y Heidegger, porque sin duda alguna sí son los críticos más radicales de la técnica planetaria, sin duda alguna. Los dos están viendo que la técnica planetaria sintetiza una especie de señorío, de subordinación sobre la naturaleza planetaria y sobre la humanidad mundial. Sin embargo, y esto permite ver que la técnica entonces no es neutral, que en la técnica hay un sentido, o mejor aún, incluso peor aún, en la técnica planetaria de la modernidad realmente existente, de la modernidad capitalista mundializada, hay un sinsentido, porque hay un progresismo, un hibris, un forzamiento en la relación con la naturaleza que busca sobreexplotarle sus recursos, porque lo que importa es la generación de ganancias extraordinarias.
que lo que importa es la explotación multimodal de plusvalía mundial, porque lo que importa es la generación de ganancias extraordinarias y de ganancia media. Entonces, es muy importante observar que pasamos de la formulación de la técnica moderna como neutral a percibir que no, que en la técnica planetaria hay un sinsentido, que esto tiene que ser impugnado. Ahí se empezó a reconocer a Marx y a Heidegger como los críticos más fuertes, más incisivos de la modernidad. Esto es cierto, pero lo que ha pasado con el posmodernismo es un desencanto con la modernidad y con la crítica que se puede hacer desde más a la modernidad capitalista, para colocar una especie de plataforma giratoria que haga que las cosas se desplacen, y en lugar de Marx tengamos más bien a Heidegger. Y entonces al hacer esto ya no aparece el capitalismo mundializado como el fundamento de la crisis epocal en la que estamos insertos, sino la modernidad. El problema del concepto crisis civilizatoria, yo creo que es doble. No solo es que está pensando en que el derrumbe del capitalismo de alguna manera es un destino indetenible, sino además es un concepto que está introduciendo una plataforma giratoria, porque el fundamento de la crisis global empieza siendo el capitalismo, pero no termina siendo él. Es más bien la sociedad industrial, la modernidad, se le puede llamar la civilización, se le puede llamar de una manera, se le puede llamar de otra, pero finalmente el capitalismo desaparece como fundamento epocal de la crisis global contemporánea. Aquí me parece que esto resulta extremadamente problemático y ha tenido consecuencias de primer orden en esto que podemos llamar el postmarxismo, un discurso desencantado con el marxismo, influenciado por el modernismo, que cree que el problema es la modernidad, el crecimiento económico. Cuando uno se pone a hablar en el terreno filosófico vinculado con el debate de política estratégica, emerge claramente el problema de este tipo de formulaciones. ¿Cuál es el fundamento de la crisis ecológica contemporánea? ¿El crecimiento económico per se? No. Si uno dice que el crecimiento económico per se es el fundamento de la crisis ecológica, entonces la propuesta tendría que ser crecimiento cero o más bien decrecimiento. Y esto es una propuesta posible para aquellos grupos humanos que históricamente se han adaptado de modo mimético a la escasez. Los campesinos, y habría que decir más bien los campesindios, estos campesinos indígenas que han mantenido un encuentro ecológico con la naturaleza, son los que han logrado tener ese tipo de relación adaptada a la escasez. Pero no puede hacerse esta propuesta de crecimiento cero o de crecimiento para los países pobres. Además de que ningún país pobre efectivamente la va a aceptar, además de su evidente inviabilidad, el gran problema en esa perspectiva es que justo por haber mantenido la formulación de que la URSS era socialista, entonces se concluye que la modernidad con el capitalismo y la modernidad con el socialismo han mostrado que la técnica moderna tiene consigo el proyecto de devastación de la naturaleza, que la modernidad es el proyecto del señorío sobre la naturaleza, y entonces en la medida en que la modernidad es el problema, hay que detener a la modernidad, hay que detener al crecimiento económico. Y si bien esto no puede necesariamente significar que regresemos a la Edad Media, en sus versiones más toscas, hay quien sí lo plantea así, regresemos a la Edad Media, en sus versiones más avanzadas no sería esto, pero nos deja desarmados, porque entonces el problema es la modernidad. La modernidad es el fundamento de la crisis ecológica. Y aquí esto nos desarma en primer lugar en el diagnóstico y luego por supuesto en la prescripción, o sea, en el diseño de políticas estratégicas. No, el problema no es la modernidad en sí misma, es la forma capitalista de la modernidad mundializada que le ha dado una configuración a la técnica planetaria para dirigirla por trayectorias evidentemente de dominación de la naturaleza. Estamos en una fase de colapso de la técnica planetaria aferrada al fosilismo, a una nueva fase que intenta emerger de un capitalismo que está obligado a ser posfosilista, pero que intenta, para empezar, reemplazar el patrón fosilista con energía nuclear, y que lo que está mostrando es que eso va a traer consigo nuevas formas de devastación de la naturaleza. Apenas está intentando empezar esa transición, ya llegó Fukushima para mostrar que una relación presuntamente estable con la energía nuclear es imposible, porque el pequeñito detalle consiste en que para que la energía nuclear no generara problemas, haría falta que durante miles de años los desechos de la energía nuclear estuvieran guardados en contenedores
que de ninguna manera tuvieran ninguna fisura. O sea, la posibilidad de que eso suceda es prácticamente inexistente. La tecnología nuclear está destinada a generar uno u otro tipo de efecto antiecológico muy radical. Estamos en un tiempo en el cual la fase del colapso fosilista está en curso y la nueva fase de una técnica nuclear sustitutiva de la tecnología fosilista apenas intenta abrirse camino y ya empezó a mostrar los colapsos que traería consigo. Fukushima es esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Decir que entonces el problema es la modernidad? No, porque tenemos que construir modernidades alternativas. Y en la discusión sobre modernidades alternativas, me parece que claro, la dimensión central aparece en el plano tecnoenergético. Y esto es tecnopolítico. Porque la discusión de las trayectorias tecnológicas, las trayectorias de la modernidad, es una discusión política. Japón pudo tener energía eólica y se bloqueaban esas posibilidades para alimentar las trayectorias de energía nuclear que garantizan más el funcionamiento de las ganancias extraordinarias. Y tanto se han aferrado a querer transitar del patrón fosilista al patrón nuclear es porque ambos patrones pueden garantizar un control monopólico centralizado, y eso tiene dos efectos muy importantes. En la dimensión del valor de uso se centraliza la producción de energía y se generan dependencias al interior del Estado y hacia otros países. Y en el terreno del valor, pues el monopolio de la producción de energía permite generar ganancias extraordinarias, lo que se dificulta cuando la producción de energía se descentraliza. Entonces es muy importante observar que la discusión sobre modernidades alternativas tiene como una de sus dimensiones esenciales la polémica sobre trayectorias de desarrollos tecnológicos ecológicos alternativos. Y aquí el debate sobre la energía solar es extremadamente importante. Me parece que eso es extremadamente importante. Lo que a mí me gusta de la manera que Emma Alfater, en este ensayo que le tradujo al español, hace una crítica ecológica de la economía política. Eso no es ecología política. Esto no es marxismo ecológico. Esto es una propuesta propia que Alfater abrió, que me asumo como otra versión de la crítica ecológica de la economía política. Lo que me gusta del trabajo de Alfater es esta conexión que él intenta establecer entre Marx y Georgescu Royen. La idea de Georgescu Royen al respecto de que es esencial entender el incremento de la entropía en la relación sociedad-naturaleza es decisiva, y si esto se coloca en su justo lugar, eso quiere decir la especificación del sistema termodinámico que es la economía mundial. O sea, desde Georgescu Royen se puede ver que hay tres tipos de sistemas termodinámicos: el hermético, el cerrado y el abierto. Un sistema termodinámico hermético es aquel en el que no entra ni materia ni energía, por ejemplo un diamante. Un sistema termodinámico cerrado es aquel en el que entra y sale energía, pero muy extrañamente materia. Eso es la Tierra, el planeta azul visto como totalidad. Puede entrar un meteorito y pues provoca la muerte de los dinosaurios, el colapso de los dinosaurios. O puede salir una nave espacial. Entra y sale materia excepcionalmente, pero hay un intercambio metabólico de energía solar. Entra todo el tiempo energía solar y el efecto albedo refleja hacia el espacio exterior una gran cantidad de esta energía para poder mantener el efecto invernadero sobre el orbe. Un sistema termodinámico abierto es aquel en el cual hay una entrada y salida continua de materia y de energía. Eso es el proceso de trabajo a nivel de la atmósfera terrestre. La relación de los seres humanos con la naturaleza dentro de la Tierra constituye un sistema termodinámico abierto. La pregunta entonces, ¿qué tipo de sistema termodinámico constituye la economía mundial? Tendría que ser contestada como es un sistema termodinámico cerrado. Es decir, a la hora de pensar en la totalidad del planeta, lo que tenemos es que fundamentalmente este planeta vive de la entrada y salida de energía solar. Cuando se revisa la historia del precapitalismo, lo que se puede ver es la enorme función que cumple la energía solar. De hecho, todas las energías, hasta las fósiles, tienen una gran influencia de la energía solar. No se puede entender ni esas sin el sol. La construcción de modernidades alternativas tiene que pensar en la construcción de modernidades solares. Y entonces aquí el debate se vuelve: ¿cómo construimos una alternativa al fosilismo? ¿Solo con la biodiversidad? ¿Solo con los indígenas? Sin duda alguna, la biodiversidad y los indígenas son esenciales para poder construir una alternativa en el siglo XXI. Pero una modernidad alternativa no tiene que pensar solo en que se mantengan México, París o Venecia, porque allí hay una historia extremadamente rica de la civilización y la cultura.
No, una modernidad alternativa tiene que pensar en el desarrollo de las tecnologías solares, en una convergencia de las fuerzas ecológicas que hay en la naturaleza para que la energía solar produzca el equilibrio global. Sociedad y naturaleza en el siglo XXI, hablar de esto en el siglo XXI exige hablar de la articulación entre la biodiversidad y las tecnologías solares. Y las tecnologías solares empiezan apenas a asomar sus mejores posibilidades. Las 2 torres solares que ya existen en España alimentan a Sevilla de energía eléctrica. Esta ciudad, el proyecto de esta ciudad para Emiratos Árabes Unidos, Masdar, una ciudad completamente sostenida sobre la base de energía solar, sin nada de energía fósil. Las energías solares empiezan a mostrar apenas su potencial en el siglo XXI. Es muy importante ir muy lejos de esta trayectoria. Hay un reto que asumir, pero aquí hay que pensar no solo en términos tecnológicos o como ingeniero, sino hay que pensar en términos efectivamente tecnopolíticos, porque la construcción de modernidades alternativas es un problema político, un problema tecnopolítico para los ingenieros, un problema tecnopolítico también para los especialistas de ciencias sociales y los economistas. Hay que pensar en la construcción y también para los ambientalistas. Y entonces, a la hora de construir alternativas, se ve que, de pensar en alternativas para el siglo XXI, se ve que comprender que el problema ha sido la subordinación de la técnica moderna a las trayectorias de la acumulación capitalista es lo que ha llevado a la modernidad por estas direcciones de tecnologías que concretan un proyecto de señorío, de dominación sobre la naturaleza, pero no es la técnica moderna a la que es inmanente este señorío. Ni la técnica moderna es neutral, como supuso el planteamiento en ese plano equivocado de Lenin, pese a su idea correcta de la Alianza Geopolítica Internacional para impulsar la revolución socialista. Ni la técnica moderna es en sí misma maldita, ni es la encarnación de la inocencia, ni es la encarnación del mal, ni una cosa ni la otra. Y entonces, en el debate que hay que tener, me parece, con el postmarxismo, con este marxismo desencantado con la modernidad, es decisivo insistir en que la modernidad podría perfectamente adquirir una forma transcapitalista, no solo anticapitalista, sino con claridad de a dónde ir, si se le fundamenta tecnopolíticamente, con base en la propulsión de proyectos que hagan valer principios autogestivos, principios de organización comunitaria, de soberanía social, pero también si se reordena el proyecto de lo moderno, de la técnica moderna, y se le canaliza por trayectorias que ya son posibles, que de alguna manera están aquí, pero se bloquean o se reprimen, porque no estamos hablando de algo que sería posible para de aquí a 100 años, sino cuando hablamos de las modernidades alternativas, tenemos que insistir en posibilidades que ya existen, pero que se cierran, que se bloquean, a las que se les ponen obstáculos para poderse andar. Y entonces, aquí se ve que la discusión, que empieza siendo muy filosófica, cuál es el fundamento de la crisis global contemporánea, el capitalismo o la modernidad, y que la respuesta es la modernidad subordinada al capitalismo es el problema, no la modernidad en sí misma. Este problema, que empieza siendo muy filosófico, tiene consecuencias muy importantes en el debate de política estratégica. Y entonces se vuelve decisivo no desencantarse con la modernidad, porque no se le puede proponer a los países pobres que entonces no crezcan. Eso hace que la discusión teórica no vaya a tener viabilidad política y nos deja además colocados en un terreno en el cual vamos a impulsar la guerra de todos contra todos. Toda la discusión que más tuvo al respecto de cómo es que el sueño de un mundo mejor, de que la guerra de todos contra todos se podía superar porque se pudiera volver realidad aquello que Aristóteles veía solo en los trípodes de Hefesto o las estatuas de Dédalo. Toda esta discusión además es una discusión que tiene sus mejores posibilidades de realización utópica en el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo en el cual la técnica moderna se mece entre el tiempo de la barbarie y el tiempo de la utopía. Bolívar Echeverría, ahorita que usted nos hizo una gran panorámica sobre los problemas que el capitalismo ha traído a la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino también al medio natural, recuerdo mucho un texto que Bolívar Echeverría tiene al final de Vuelta de Siglo que se llama Ser de Izquierda Hoy. Y es particularmente interesante porque Bolívar ahí habla como que el ser de izquierda hoy es aquel que defiende la forma natural y la desarrolla. Y menciona que la práctica en América Latina es importante porque se han creado formas de hacer política o formas de ser de izquierda
que en ningún otro lado se han tenido esta experiencia, ¿no? Si se conecta esta idea de actitud ante el mundo, es decir, una toma de posición de izquierda, con el planteamiento que Bolívar Echeverría hace sobre el etos barroco, cuando él lo enuncia como un lugar en el cual puede nacer una utopía alcanzable de posmodernidad o un sobrepasar una modernidad capitalista, y de hecho por eso es lo que le interesa. ¿Qué es lo que tiene América Latina o qué es lo que hace particularmente a América Latina y al sujeto que se reivindique de izquierda en América Latina? Un sujeto que pueda pensar una utopía, es decir, un sujeto que pueda defender y desarrollar una forma natural que le permita vivir en otro mundo, que pueda ser postcapitalista. ¿Cuál sería esta particularidad del ser de izquierda y por qué podría existir esta forma de utopía en América Latina? Bueno, empezaste por el final, pero está muy bien porque se conecta con lo que acabo de decir. Empezaste por el final porque es la discusión ya político-estratégica, en la discusión sobre el barroquismo. Pero está muy bien porque es justo algo esencial que se conecta con lo que acabo de decir. Podemos, Luis, dejar quizás ahí en puntos suspensivos para entrarle al siguiente bloque, amenazando con tenerte aquí, que nos expliques qué es el etos barroco, y cuáles son las posibilidades de ser de izquierda en el siglo XXI. ¿Qué les parece? Sí, me parece. ¿Sí? ¿Cerramos? Sí. ¿No? Muy bien. We are two illusions who touch in a trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past.